Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, gusto de saludarles, el Señor sea con cada uno de ustedes y al mismo tiempo queremos que la gracia, el favor del Señor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en su vida, en su corazón, en su matrimonio, en su hogar, como también en su familia. Que Dios Todopoderoso te bendiga hoy. El texto que vamos a usar para el mensaje en el día de hoy se encuentra allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 15 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos leído la palabra del Señor y el tema para el día de hoy es frío o caliente, frío o caliente. Estas dos expresiones figuradas, metafóricas o de dicción, o tropos que también se llaman dentro de la gramática misma, tienen por objetivo ilustrar, enseñar, grabar en la mente de los discípulos o del creyente o del pastor para que él tome una decisión realmente definitiva. Por ejemplo, la expresión caliente tiene que ver con la representación de la pasión, del fervor, del compromiso espiritual con Dios. Hay personas que son así, que son fervientes, que están comprometidas, que son apasionadas, que van adelante, que tienen fe, que confían en Dios y que no dependen de sus sentimientos o pasiones, sino que siempre sustentan su vida en las fieles promesas de Dios. Pero la otra expresión que aparece en el texto acá es frío y que se refiere a gente que son negativos, ¿ya? Que son desinteresados, que están lejos de Dios, que no les importa nada, que son pusilánimes, que no se acercan a Dios. Dice, yo tengo todas las capacidades y condiciones, no me voy a acercar al Señor porque soy capaz de resolver con mi sabiduría y mi experiencia todas las cosas y los desafíos que tengo por delante. Yo hago las cosas. Frío, apático, negativo. De ese tipo de acciones, el autor bíblico y el Señor usa estas figuras para dar a entender si hay personas que están con el Señor o no están con Él. Ahora, el pasaje que hemos leído nos muestra tres elementos importantes respecto de ser frío o caliente. El primero de ellos está la indecisión. El pasaje dice, no eres frío ni caliente. O sea, no es una persona, un discípulo, un hermano apasionado por el Señor,
ferviente en el Señor, comprometido con la obra del Señor, un trabajador incansable que dedica toda su fuerza, su vida, sus recursos para que la obra y el reino de Dios se extienda, como también es un desinteresado, que es apático, que a veces va, que a veces lee la Biblia, que a veces ora y que a veces dice, oh my God. Mire la expresión que utiliza en otra figura, dice, te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente. Esta expresión es muy dura porque cuando alguien comía, se esperaba que el cuerpo asimilara esas vitaminas y no fuesen rechazadas por la persona. Este es vomitar de la boca, es una expresión de asco, de horror, de algo desabrido, de algo vergonzoso. Es como que el Señor lo plantea así. Bien. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23, dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, lo que el Señor espera es que seamos personas decididas. Si decimos que vamos a trabajar, vamos a trabajar. Si decimos que vamos a creer en el Señor, vamos a creer. Si decimos que vamos a mantener la fe, la esperanza y el amor en el Señor, lo vamos a hacer. Si decimos que vamos a tener un compromiso con la verdad, vamos a decir la verdad. En todo momento tenemos que ser de una línea, de una identidad. Tener convicciones claras, firmes, sólidas, permanentes, constantes en el Señor. Y no decir, bueno, hoy te quiero, mañana no. Es como el dicho que aparece en algunos negocios de nuestro país que dice, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Hoy te quiero, mañana no. O no sé, te amo, no te quiero, estoy contigo, no lo sé. Esas indecisiones son las que no le agradan al Señor. Y el pasaje dice, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. O creemos en Cristo Jesús y no nos avergonzamos del Evangelio, o somos creyentes pusilánimes, tibios, donde el Señor nos puede vomitar con su boca o de su boca. En segundo lugar está la falsa apariencia. Aquí esta persona, este creyente, este hermano, este discípulo dice, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, este cree que todo lo que tiene es por su propio esfuerzo, por su propia disciplina, por su ahorro, por su propia competencia o capacidad. Soy rico y me he enriquecido. ¿Ya? En Mateo capítulo 6, versículo 19-21, Jesús hablando en el Sermón de la Montaña, y él dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino háganse tesoros en los cielos. No estamos diciendo de que el Señor está en contra de la riqueza, sino que ese sea el móvil principal. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. Es indudable que Dios en el mundo terrenal, humano, todas las cosas la gente le evalúa y lo mide por los recursos financieros que tiene. Pero Dios está por sobre esas cosas. La vida no depende del dinero, de la plata, de la posición, del auto, de donde yo vivo, de mi apellido, sino que depende de Dios. Es el Señor que por su gracia, por su soberanía, bendice, prospera y guía a sus hijos a diferentes lugares para que estos compartan el Evangelio y las buenas noticias del Señor a todas las personas. En Proverbios 11, versículo 28 dice, el que confía en las riquezas caerá. El que confía en las riquezas caerá. Pero los justos reverdecerán como la rama.
Usted sabe lo que son los brotes en el tiempo de la primavera, cómo las plantas que están muy enraizadas brotan las flores y se puede ver el fruto. Pero aquel que confía en la riqueza, que tiene muchas variables y hay mucho riesgo, son muchas las personas que por su codicia se han querido hacer ricos porque alguien les prometió por ahí que le iba a dar una tasa de interés más productiva que lo que da el banco o la ley permite. ¿Qué ha pasado con ellos? Que algunos de estos astutos, malignos, hombres de las tinieblas, que prometen con su lalia, con sus palabras engañosas y sutiles, lo que hacen es enredar a los indoctos, a los pusilánimes, a los simples, a los inexpertos, y les prometen tantas cosas que en el fondo ni ellos mismos las creen. Entonces, no confíe en las riquezas, confía en el Señor. Por eso es que la Escritura, el mismo Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, buscar al Señor, porque Él es la fuente de toda dádiva. Él es el que provee, sustenta, sana, bendice, prospera, abre puertas donde no lo hay, y es bien conocer, saber que Dios tiene esas virtudes para nosotros que somos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. También el pasaje dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, desde el punto de vista humano, quizás alguien pueda decir, yo soy rico, educado, poderoso, importante, culturalmente, en mi cargo, en mi tarea, pero delante de Dios puede ser una persona desventurada, infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Debemos tener un concepto equilibrado, correcto, sobrio de nosotros mismos. La mejor calificación y evaluación es Dios quien la hace de nosotros, no nosotros de nosotros mismos, sino que es el Señor quien nos califica y nos evalúa. Y en tercer lugar está el consejo del Señor. Apocalipsis 3, versículo 18 al 20 dice, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bien, veamos algunos detalles. Comprar oro refinado. Para el tiempo bíblico, el oro era el material de más valor y mayor trascendencia. Entonces, el consejo del Señor es buscar aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que son imperecederas, aquellas cosas que son durables en el Señor. ¿Qué es lo más durable, más importante en este caso? Es el Señor mismo. Su palabra es eterna, la persona misma de Dios. Conocerlo a Él, estar con Él. Él es el que inspira, Él es el que motiva, Él es el que alienta, el que provee todas aquellas cosas y mucho más. El Señor Dios Todopoderoso. Vestiduras blancas para vestirte. El color blanco en ese tiempo bíblico representa la pureza, la santidad, la justicia, la redención y la gloria divina. Qué interesante cómo este color blanco es un llamado de parte del Señor a la santidad, a la pureza, a la integridad. Cada día debemos estar evaluando nuestra vida, nuestra forma de hablar, de pensar y de nuestras motivaciones e intenciones en el reino de Dios. Y tenemos que buscar la santidad. El Señor dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. También dijo, sed santo porque yo soy santo. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo cómo el Señor se reveló, habló con Abraham
y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Buscar la perfección en el Señor, ¿será posible? Claro que sí. Si la Escritura está, es porque el Señor quiere que seamos de esa manera. Que cada vez busquemos más del Señor y seamos más asertivos en lo que decimos y hacemos. En Isaías 1:18, el pasaje bíblico, vamos a leerlo. Isaías, el profeta grande, maravilloso, este libro es un llamado al pueblo de Dios de Jerusalén del año 700 a.C. Y dice así, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el perdón de Dios limpia, transforma, restaura la mente y el corazón. Bendito sea el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 7, los versículos 13 y 14 dicen así. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. Como el Señor, a través de su obra redentora, limpia el pecado, la conciencia, las obras muertas que alguien haya ejecutado, haya hecho, haya realizado, por muy de acuerdo al concepto humano, que sea sucio, imperdonable, que no tiene misericordia. El Dios Todopoderoso, si esta persona pide perdón a Dios, si confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Por eso la misma palabra del Señor enseña, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 32, un salmo maravilloso, donde se cree que contextualmente el rey David confiesa al Señor su pecado después de haber asesinado a Urías, el esposo de Jezabel, y también haber cometido adulterio. El pasaje dice así, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. La primera frase quizás amerita algún comentario, en que existen algunos comentarios exegéticos donde unen o relacionan que la maldad del corazón de algunas personas afecta el cuerpo mismo, especialmente los huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace la mentira, el adulterio, el robo en las personas? Se mete en el cuerpo y en el espíritu de las personas y se van secando poco a poco. ¿Qué es lo que produce la droga? Una persona joven que a veces en algunos lugares hay rostros comparativos, que hay personas que se pusieron a fumar marihuana, cocaína y cuantas drogas fuertes que parecen, hermanos, que están muertos o vivos caminando como muertos, o muertos caminando como vivos. Un trabalengua, pero en el fondo eso es. Pero el texto continúa adelante y dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Maravilloso. Eso es lo que hace el Señor y eso es lo que hace la confesión. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? El mismo texto bíblico dijo el rey David, confesaré al Señor mis transgresiones. Y en primera de Juan dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel. Entonces, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados?
nuestras maldades, nuestras iniquidades al Señor. Y cada vez tenemos que decir, Señor, guárdame de pecar contra ti. Porque en la parábola también del hijo pródigo, él expresó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos los pecados que la gente puede cometer, primero son contra Dios, contra sí mismo, contra la esposa, contra los hijos, contra la sociedad misma. Son un atentado. Todo eso partió allá en el Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Pero para eso vino Jesús. El Señor Jesucristo vino, y si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor de todo corazón, Él nos limpiará. Y nuestros vestidos van a ser como blanca lana. Bendito sea el Señor. Unge tus ojos con colirio para que veas. Qué interesante esta metáfora del que el colirio era un líquido usado en ese tiempo histórico por parte de los griegos, la medicina, para limpiar los ojos. Ahora, ¿quién es el que puede abrir nuestros ojos? Segunda de Corintios 4:4 dice que el diablo, dice el príncipe de este siglo, cegó a los incrédulos, dice. Cegó a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Jesús dijo, yo soy la luz, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿A quién tenemos que seguir? Tenemos que seguir al Señor porque Él es la luz verdadera que ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestro caminar en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Luego está la recompensa de la victoria, el sentarse en el trono con el Señor. Y ahí, volviendo a Apocalipsis, capítulo 3, el pasaje dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué honor más glorioso! Terminamos este mensaje diciendo, frío o caliente, Dios desea que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor cada día. En Romanos 12:11, vamos a leer ese pasaje en Romanos 12:11, que dice ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser gente ferviente, ardiente, caliente, forzada, apasionada, que ama la obra del Señor, que ama al Señor, que no oculta su identidad, que no se avergüenza del Evangelio, sino que declara con todas sus convicciones de que es hijo de Dios y que vive plenamente la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Te damos gracias por la obra maravillosa que tú sigues haciendo cada día en nosotros y también en tu iglesia y en nuestra sociedad. Creemos, Señor, que en ti vamos a ver milagros, sanidades, salvación, perdón, restauración, porque tú a eso viniste, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a ser fervientes, ser apasionados, ser trabajadores incansables, para que tu glorioso reino se siga extendiendo y alcanzando a todos los perdidos, para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre. Bendiciones.